se la va a dar a Cristo, désela fuerte, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Es un privilegio grande que el Señor nos regala de estar nuevamente en su casa para poder adorarle, agradecerle. Hay mucho que pedir, pero hay mucho que agradecer. Amén. Dios bendiga a todos los presentes. Dios bendiga a Yolanda, que la vemos ahí bien esforzada. Yolanda, adelante. Esa es la orden de que sigamos adelante. No sé si está David de Mano Gil. No vino ahora. Lo andamos cerquita, hermana Marisol. Amén. Dios bendiga a todos los que han llegado en esta tarde. Algunos quizás por motivo de enfermedad no están, pero los que estamos, nos estamos gozando en la presencia del Señor. Dios bendiga a los niños, a los ancianos, a los adultos. Dios bendiga al hermano Abilio Ruiz. ¿Alguien ha perdido una llave, hermanos? ¿Alguien? ¿No? Ahí va a estar. Ahí, bueno, ya se encontró. Dios bendiga al hermano Abilio, ¿verdad? Hermano Salvador, hermano José García, ancianos que nos dan un ejemplo, que nosotros con un poquito que tenemos más de fuerza no queremos, y miren ellos, es un ejemplo que nos están dando a nosotros. Bienvenidos todos y vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco en este pasaje de las Escrituras. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 42 al 47. Dios bendiga a aquellas personas, a aquellos hermanos que nos siguen a través de las transmisiones. Que Dios pueda bendecir sus vidas ahí donde están. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Verdad que nos hemos gozado? Amén. Dios bendiga a los que están allá en la parte de atrás. Dios les bendiga. Quiero saber si están conectados. Aquí en la parte de los varones, Dios les bendiga a los que están allá atrás. Aquí por las hembras, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor en esta tarde. Hechos capítulo 2, del versículo 42. Si lo tienen, me contestan con un amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Que sea el Señor añadiendo la bendición a su palabra. Gloria a Dios. Lucas, médico gentil, y se le dice gentil porque no era judío, compañero de Pablo, el que escribió este libro conocido como los Hechos de los Apóstoles. Hace ya más de 2000 años
que en Palestina se encendió una llama que con el paso del tiempo se encendería en el mundo entero. Poco después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que descendió en Jerusalén y descendió con poder. Esa era la promesa. Porque cuando Él se fue, les dijo que esperaran en Jerusalén, que allí iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, que allí iban a recibir el poder de Dios. Y dice que estando en Jerusalén, ahí pasó algo extraordinario. Ahí recibieron el Espíritu Santo y ahí comenzó a expandirse el Evangelio. Ahí, después de que el Espíritu Santo descendió en Jerusalén, de ahí se levantó un Pedro, que dice la palabra del Señor que en su primera predicación se convirtieron a Cristo más de 3,000 almas. Y es ahí donde se conoce como el origen de la iglesia cristiana. Es ahí donde se conoce que comenzó la iglesia de Jesucristo. Fue ahí donde más de 3,000 personas se convirtieron en discípulos de Jesucristo, en seguidores de Jesús. Este hecho marcó el nacimiento de la iglesia. En el libro y en la expansión de la iglesia, cómo enfrentaron la primera persecución esta iglesia de la cual nosotros hemos leído en esta tarde. La iglesia primitiva fue la que experimentó una de las peores persecuciones, y esa fue la manera, ese fue lo que Dios usó para que el evangelio se pudiera expandir, para que el evangelio pudiera avanzar y pudiera llegar hasta aquí, hasta esta tierra, y nosotros ser alcanzados a través del evangelio. Se conoce que ahí fue el inicio de la iglesia. El tema que le he puesto a este pasaje de las Escrituras es las características de la iglesia primitiva. Las características de la iglesia primitiva. Ya les expliqué quién escribió este libro. Ya les expliqué en qué época fue que nació la iglesia cristiana, a qué tuvieron que enfrentarse. Pero una de las características que la iglesia primitiva tenía era la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles. Qué importante es que en pleno siglo que estamos, en pleno siglo XXI, nosotros vayamos y analicemos cómo la iglesia comenzó, cuáles eran las características, cuáles eran las bases fundamentales para que esta iglesia haya sido una iglesia imparable, a pesar que corrían peligro, a pesar que el llamarse cristiano se estaba tratando de que estaba poniendo en peligro aún su propia vida. Cómo esta iglesia se pudo mantener, cómo esta iglesia se pudieron mantener tan unidos, como esta iglesia pudo mantenerse llena del poder de Dios a pesar del peligro, a pesar de la gran persecución. Se mantuvieron firmes. Y yo creo que es muy necesario que en este tiempo nosotros podamos entender de que necesitamos ser perseverantes en la enseñanza, en la sana doctrina que nosotros hemos aprendido. ¿Y cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, dice que Jesús les dijo, enseñándoles a que guarden estas cosas que os he hablado. La enseñanza de los apóstoles era la misma enseñanza que habían recibido del maestro.
La enseñanza que los apóstoles andaban dando, la doctrina de los apóstoles, era la palabra que habían escuchado del maestro. Era la enseñanza que ellos habían aprendido del maestro. El maestro había sido su mejor tutor. El maestro había sido su mejor guía para ellos, cómo dirigirse en este mundo. Y se dice que una de las características de la iglesia primitiva era la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles. Esto indica que los discípulos comprendieron que la perseverancia en la doctrina apostólica era esencial para la adoración y el servicio al Señor. Lo mismo se les recuerda a los nuevos discípulos y a la iglesia que estaba iniciando. Era necesario recordarles de que tenían que permanecer en la enseñanza y en la doctrina que establecieron los apóstoles, que estableció el maestro, establecieron posteriormente en el mundo gentil. Pablo le recordó a Timoteo que guardara la preciosa enseñanza. Pablo también le recomendó a Timoteo que no se dejara llevar por fábulas, que no se dejara llevar por falsos maestros. Pablo aconsejó a Timoteo a que permaneciera firme en la fe, a que permaneciera firme en la palabra, que analizara lo que él enseñaba, que se manteniera firme en lo que él había aprendido, en lo que él mismo le había enseñado. También Pablo aconseja a uno de sus hijos en la fe, y ese es a Tito, y le exhorta y le dice, vamos a ir a Tito, el capítulo 2, gloria a Dios, gloria a Jesús. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Quién le estaba diciendo esto a Tito? Le estaba diciendo uno de los apóstoles, que es conocido como el apóstol que fue llamado para los gentiles. Un hombre que se esmeró, un hombre que era un erudito bíblico, un hombre que era experto en la enseñanza de la palabra del Señor. Pablo lo estaba aconsejando a Tito y le estaba diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Así como aconsejó a Timoteo, también aconsejaba a Tito, y de esa misma manera también aconsejaba a los discípulos que habían en Corinto. Les recordaba lo mismo que había recibido y enseñado. Les recuerda también a los de Corinto que tienen que mantenerse firmes en la doctrina, que no se tienen que dejar llevar por la idea de cualquier persona. En este tiempo, hermanos, estamos en peligro. Hay tantas ideologías que el diablo se está inventando. Y nosotros como la iglesia, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la doctrina que nosotros hemos aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros hemos aprendido? En que solo a través de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que solamente a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos salvación, tenemos redención, tenemos vida eterna, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en ello? ¿Cómo nosotros no tenemos que dejarnos llevar por filosofías? ¿Cómo nosotros no tenemos que ponerle atención? ¿Sabe qué? En años anteriores yo decía que por no ser malcriada, que por no ser mal hablada,
yo tenía que atender a personas que llegan y tocan la puerta. Y en este tiempo parece que suelen salir mucho más a esas personas que andan con falsas doctrinas, que no es lo que nosotros hemos aprendido. Pero el apóstol Juan dice que si nosotros lo recibimos en nuestra casa y le decimos bienvenido, nosotros somos partícipes de la mentira que ellos andan dando, de la mentira que ellos andan tratando de confundir a la gente. Mire qué importante es que nosotros nos fundamentemos. No es necesario que seamos groseros, no es necesario que seamos mal hablados. Simple y sencillamente, yo soy cristiano. Busque a una persona que no profese la fe. Muchas gracias, que tenga buen día. Yo no había leído eso. Y muchas veces nosotros, porque van a decir que qué barbaridad, soy cristiano y ¿qué dice Juan? Que si nosotros le recibimos, dice que estamos siendo partícipes de la mentira que ellos andan difundiendo. ¿Verdad que es necesario que nos mantengamos en la sana doctrina, así como la iglesia primitiva? La doctrina que enseñaron los apóstoles, lo que les enseñó Pablo a Timoteo, la que le enseñó a Tito, la que le enseñó a Corinto, la que enseñó a todo cuantos lugares, cuánto país. Pablo fue un instrumento para llevar el evangelio. Así nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles y perseverancia en ella, perseverar en ella. Fundamental tiene que ser para la primera generación cristiana, como tiene que serlo también para los discípulos de todas las épocas, de todas las edades, que viven en las sociedades en las que interactúan diversas corrientes de pensamientos. Nosotros tenemos que tener firmeza, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, nosotros tenemos que tener base bíblica a lo que nosotros creemos, y que nada ni nadie nos va a mover a lo que nosotros, la palabra que nosotros nos han enseñado, a la cual nosotros hemos creído. ¿Cómo nos van a decir que Jesús es un ángel más? ¿Cómo nosotros vamos a creer eso? Nosotros no podemos, aunque cada vez vamos a ir enfrentando más situaciones que van a querer cambiar la palabra del Señor, pero no se puede cambiar lo que ya está escrito. Otra característica de la iglesia primitiva era la comunión los unos con los otros. La comunión es que se les permitía experimentar cada día una profunda unidad en el espíritu. Esa comunión, el espíritu era que hacía que ellos vivieran en una comunión, que ellos tuvieran aquella armonía, que ellos tuvieran aquella paz los unos con los otros. Qué característica más bonita de la iglesia primitiva. Había una comunión mutua. Se expresaba esta comunión con la ayuda mutua, la comunión en el que ellos vivían, en el contorno, en el acto de participaban de la cena del Señor. Pero leía un comentarista que dice que esto
hacían la cena del Señor, aquella convivencia, aquellos momentos bonitos que vivían en la presencia del Señor, y también preparaban el momento para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo es la Santa Cena. Pero después de tener ese acto de la Santa Cena, de renovar su espíritu en la presencia del Señor, dice que compartían el pan. O sea que ellos hacían, qué sé yo, hacían grandes peroladas de frijoles con costilla, o hacían, aunque sea un casamiento, frijolitos con arroz, o decían, la familia tal va a traer plátano, la familia tal va a traer las lechugas, y de esa manera convivían y compartían todos juntos, y nadie carecía de que aquel no ha comido nada. Qué impresionante. Mientras escudriñaba esta parte, este pasaje que hemos leído, me impresionaba qué ambiente el que vivía la iglesia primitiva, qué comunión. Y sabe que había sinceridad en ellos. O sea que después de que daban la vuelta, me estoy metiendo en problemas. Había comunión y había una sinceridad. ¿Y sabe qué era? ¿Por qué ellos se mantenían? Porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. No había cabida no había cabida para envidia, no había cabida para otras cosas, no había cabida para el orgullo, no había cabida para la arrogancia. Estaban en un solo pensar, estaban en un solo sentir, estaban tan unidos que el amor de Dios los cubría, y el amor de Dios les hacía ver la necesidad que tenía el prójimo, la necesidad que tenía el hermano. Y dice la palabra del Señor que vendían sus propiedades, y aquel que no tenía nada lo repartían entre todos, y de esa manera avanzó la iglesia primitiva. Esa era una de las características que los mantuvo unidos: el poder del Espíritu Santo, la comunión los unos con los otros. De seguro que no jalaba uno para un lado y el otro para el otro. Yo les aseguro que eso no existía ahí. Estaban unánimes, estaban en comunión los unos con los otros. Parecidísimo como la iglesia El Buen Pastor, en un solo pensar, en un solo sentir, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. Me encanta leer esta parte de la comunión de los unos con los otros, y cómo se organizaban, compartían. O sea que no había uno que comiera bueno y el otro comía con queso mareño. No, todos comían lo mismo, igual. Mire qué bonito. ¿Verdad que es necesario que les recordemos cómo inició la iglesia y lo que se ha perdido? Lo que se ha perdido. Pero yo creo que es un buen momento para que la iglesia El Buen Pastor podamos aprender de la iglesia primitiva, las características de la iglesia primitiva. Repartían la comida entre todos los presentes, una comunión que tiene que preservarse continuamente en todas las épocas, pero que confiesen un solo Señor y tengan una misma misión, una misma visión. La forma efectiva que celebraban sus reuniones comunitarias fue también otra de las características sobresalientes de la comunidad. Habían comprendido que una comunidad llena del Espíritu
La adoración al Señor tenía que darse en un ambiente de fiesta, en un ambiente de compañerismo, en un ambiente de alegría, una intensa alegría y sinceridad. Era una generosidad espontánea. A nadie lo obligaban que tenía que hacer. Nadie se sentía comprometido, sino que el mismo Espíritu les hacía sentir la necesidad de compartir con el hermano, de compartir con la hermana, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El Espíritu Santo era que les hacía sentir eso, ese corazón de generosidad. ¿Cómo yo voy a estar gozando de esto y aquel otro no? Así, de esa era la manera que la iglesia primitiva. Yo me imagino y meditaba tanto en esto mientras estudiaba este pasaje, que era un bullicio en toda esa comunidad. Y ¿sabe qué? Quizás no era, en ese tiempo todavía no habían activado eso de hacer cultos evangelísticos, de tener que salir a los lugares en esa época, porque la misma unidad, el mismo amor, la misma comunión que ellos vivían, la gente escuchaba decir: qué comunión tienen, qué amor hay ahí. Yo quiero permanecer a ese grupo, yo quiero permanecer ahí, yo quiero formar parte de ese grupo de personas que se mantienen tan unidos, que son tan amorosos, que le dan valor a aquel que la sociedad ha despreciado. De esa manera, así actuaba la iglesia primitiva. Aquel que la sociedad lo alejaba: es que tú no tienes esto y yo tengo esto. ¿No viene cierto que hemos caído en eso? Tanto tienes, tanto vales. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener bien claro que todos valemos lo mismo, y que las bendiciones que el Señor les ha dado son inmerecidas, y que para el Señor todos somos iguales. Todos somos iguales. Dice que había una armonía y toda la comunidad se daban cuenta de lo que estaba pasando, y había un ambiente de alegría, de gozo, de generosidad espontánea, concreta, una alegría que los hizo proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. En su realidad histórica los condujo a preocuparse por las necesidades materiales del prójimo, especialmente aquellos despreciados por la sociedad. Se mantuvieron unidos, le daban valor a aquel indigente que andaba, que no tenía familia. Lo hacían parte del grupo de ellos y ellos le daban valor. Ellos compartían el pan con ellos. Aquel que no tenía ningún familiar, que a lo mejor había llegado de otros lugares, aquellos hermanos venían y lo hacían parte del grupo de toda esa comunidad. Le enseñaban la sana doctrina, le enseñaban cómo vivir con una paz mutua entre todos. Le enseñaban la palabra del Señor, y de esa manera iban añadiendo más, se iban añadiendo más los que iban a ser salvos. Termino con la característica de la iglesia primitiva: la práctica de la oración. La práctica de la oración. La iglesia había descubierto que la oración era una de las bases sobre la cual se asentaba la comunión, el testimonio público. Los discípulos sabían que si oraban, Dios les iba a responder. Los discípulos sabían que si ellos oraban, Dios les iba a responder. Y fue en efecto que cuando se presentó el peligro, oraron a Dios para que Dios los capacitara para proclamar el evangelio.
Fue tanta la intensidad en la que esta iglesia se identificaba en la oración, que cuando vino el peligro, cuando ellos comenzaron a ser perseguidos, comenzó la persecución, ellos le oraron al Señor y lo primero que ellos le pidieron fue que los capacitara para proclamar el evangelio. Que a pesar del temor, que a pesar del ambiente de temor que se vivía, que Él los capacitara para que el evangelio siguiera siendo expandido, para que el evangelio continuara, que no se quedara ahí, que ellos estaban siendo amenazados, que ellos estaban siendo perseguidos, pero que el evangelio no se iba a estancar, que la palabra no se iba a estancar, porque era gente de oración, era gente llena del poder de Dios, era gente llena de fe. Pidieron que los capacitara para llevar esta palabra. En todas las épocas de la iglesia, en todas las épocas, la iglesia ha estado en peligro. Y en este tiempo sigue estando en peligro, nada más que nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Hay una acechanza, hay una persecución grande. Y una de las persecuciones grandes es dejarnos llevar por la tecnología, dejarnos llevar por las redes sociales, darle más tiempo a las redes sociales que a la oración. La iglesia primitiva fue una iglesia llena del poder de Dios porque dedicaban tiempo a orar, porque dedicaban tiempo a hablar con Dios, porque dedicaban tiempo a la palabra, porque dedicaban tiempo a buscar la intimidad con Dios. Y Dios les respondió de tal manera que los versículos que sigue después del capítulo 2 que hemos leído, dice que les respondió de tal manera que un día Pedro y Juan iban entrando al templo, iban entrando a la puerta llamada la Hermosa. Y dice la palabra del Señor que allí estaba un cojo de nacimiento y que ahí lo llevaban para ponerlo a la puerta de esta llamada la Hermosa. Y dice que este hombre, cuando vio que iba Pedro y Juan, dice que iban a la hora novena, iban a la hora de la oración. Característica de la iglesia primitiva, la oración. Y dice que cuando ellos iban y entraron por la puerta y aquel hombre se les quedó viendo y pidiendo, él esperando que ellos le dieran algo, dice que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y dice que aquel cojo comenzó a caminar y comenzó y entró al templo y comenzó a saltar, porque el poder de Dios había caído sobre él. Aleluya. Qué importante es que seamos perseverantes en la oración. Y luego vemos allá a un Pedro que dice la palabra del Señor que le sacaban todos los enfermos. Él iba pasando por las calles y le sacaban los enfermos y los enfermos eran sanos. ¿Y sabe qué me impresionaba? Que los enfermos decían: con solamente que la sombra de Pedro alcance a aquel que está enfermo, con solo la sombra, los enfermos eran sanos. Mire qué importante es perseverar en la oración. Nosotros, la iglesia de este siglo, queremos ver milagros, queremos ver la gloria de Dios. Y sabe que Dios, en su infinita misericordia, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo maravillas. Pero si nosotros le buscáramos más en oración, hubiéramos de ver la gloria de Dios en nuestra vida.
¿Usted cree que estos hombres solo así por así? No, es que eran los discípulos y eran los que anduvieron con el maestro. O sea, estas cosas tenían que hacerse, pues. No, esto dependía de la intimidad que ellos tenían con Dios. A propósito, terminamos los 15 días de oración de 24/7. Seguimos. No se oye, Señor. Estoy hablando de las características de la iglesia primitiva. Estoy hablando de que la característica que la iglesia primitiva tenía, una de ellas era la oración. Y vemos a hombres llenos del poder de Dios. Gloria a Jesús. Y nosotros, Dios, su poder es eterno. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Si nosotros le buscamos en oración, yo estoy segura que Él va a hacer cosas maravillosas, aún más de las que ha hecho. De lo que dice el libro de los Hechos. También se subraya que los discípulos comprendieron que la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación era sustancial a su identidad como pueblo de Dios. En la misión, la iglesia en Jerusalén, en esa época, dice que le acompañaban con milagros y prodigios. Uno de los evangelios termina diciendo de esta manera: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? De las que estos hombres hicieron, de las que estos hombres hicieron hazañas. Estos hombres llevaban el evangelio, estos hombres llevaban las buenas nuevas de salvación, pero a través de esas nuevas de salvación habían milagros, habían prodigios, habían cosas maravillosas que sucedían. Termino con esta interrogante: ¿con cuáles características nos identificamos la iglesia de hoy? ¿Con cuáles características nos identificamos la iglesia de ahora en día? ¿Se acuerdan los 3 puntos que he tocado? ¿Sí? Perseverancia en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra. Perseverancia en la comunión los unos con los otros y la perseverancia en la oración. Queremos ser cristianos afortunados, bendecidos. Queremos ser cristianos llenos del poder de Dios. Tengamos intimidad con Dios. Amén. Doy gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Voy a dejar aquí la persona que está dirigiendo. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos.